La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Un país cada día más desigual. El gobierno, o el Estado más bien a través del gobierno, debería generar políticas públicas que permitan potenciar, generar toda esa amplia gama de actividades de una manera equitativamente bien repartidas. Más urbanizado y congestionado, donde crece el desempleo y estamos al borde de un desequilibrio fiscal. los problemas todavía se mantienen, pero la comunicación mejora y al mejorar la comunicación la confianza mejora y si hay confianza hay inversión y por eso creo que eso logró frenar, no lo hemos mejorado, pero por lo menos frenar la tendencia del crecimiento del desempleo. El desempleo ha venido bajando, o sea, cada vez hay más gente empleada por el crecimiento económico y las perspectivas de crecimiento económico son este año más buenas que las del año anterior, podemos augurar una mayor reducción del desempleo. Hoy, en Una Mirada, haremos un balance del estado de la nación. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema del Estado de la Nación. ¿Cómo está Costa Rica desde la perspectiva del programa Estado de la Nación, que recientemente presentó su informe y del cual vamos a hablar en esta oportunidad? Para ello nos acompañan el señor Leonardo Merino, quien es investigador del programa Estado de la Nación, su compañera Natalia Morales, quien también es investigadora de Estado de la Nación, y el señor Estefan Gómez, investigador de Estado de la Nación. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros una vez más en Una Mirada. Muchísimas gracias. El programa Estado de la Nación tiene muchísimos años, ya más de 2 décadas, de estar analizando la situación del país. ¿Cuál es la motivación principal que tiene este programa para llevar a cabo esta evaluación sistemáticamente año tras año durante ya más de 2 décadas? Bueno, el programa trata de hacer una fotografía, diagnóstico del país con un sesgo muy particular que es el desarrollo humano sostenible, que es sobre todo esa idea de que entender que el desarrollo de los países no era el crecimiento económico solamente, sino que tenía que ver con las oportunidades y las capacidades de las personas, ¿no? De la gente de carne y hueso. Y con esa perspectiva, desde hace ya 21 años, pues ha creado este informe como un sistema de seguimiento para evaluar el desempeño nacional, el desempeño del país en su conjunto, no siempre el desempeño del gobierno, de las instituciones específicas, sino del país en su conjunto, tratando de hacer en 4 grandes áreas, en especial social, económica, ambiental y política, ese diagnóstico, esa lectura sobre cómo está Costa Rica con la información más actualizada y más dura posible, con datos duros y con procesos de consulta que permitan además, digamos, hacer una visión digamos, entendida como consultada con la gente, basada en datos, sustentada en información de las instituciones públicas, de los centros de investigación de las universidades también, de organismos internacionales, etcétera, de toda la gente que produce información en el país. Pues es un poco el esfuerzo, es tomar esa fotografía cada año y divulgarlo para ser sobre todo un instrumento en manos de la ciudadanía para conocer, exigir cuentas, ¿verdad? Tomar decisiones, estar informado, ¿no? Una ciudadanía más informada, ¿no? ¿Y cuál consideran ustedes que ha sido como el principal aporte de estos últimos 20 años, 21 años ya? Bueno, creo que ahí, como Leonardo lo dice, se trata de una plataforma de análisis que le da seguimiento al desarrollo humano. De manera que eso es como si nosotros nos tomáramos una fotografía todos los eneros por los últimos 21 años, ¿verdad? Más o menos eso es lo que hacemos con el país. Y eso nos permite ver cómo hemos ido cambiando como sociedad a lo largo del tiempo. Desde ese punto de vista, como plataforma de análisis que es,
su objetivo es darle a quienes toman decisiones en los diferentes niveles, desde el nivel municipal hasta el nivel presidencial, insumos, información para que esa toma de decisiones sea lo más acorde con las necesidades de la realidad en la que cada quien está tomando decisiones, ¿verdad? Desde ese punto de vista creo que el Estado de la Nación se ha convertido como en un punto de encuentro para la discusión sobre el desarrollo nacional. Vale recalcar que el Estado de la Nación es un programa que pertenece al Consejo Nacional de Rectores, que aglutina las 5 universidades estatales y que trabajamos con base en redes de investigación, con una serie de alrededor de entre 60 y 80 investigadores forman parte todos los años de cada informe y hay muchos participantes en la discusión de cada uno de los productos. De manera que se trata de un esfuerzo muy grande académico que esperamos que sea lo más fiel de la realidad del país en cada año. Natalia. Sí, yo aportaría que también, como ya tenemos 21 años de estar haciendo estos diagnósticos que podríamos decir y que hizo un análisis a profundidad del país, hemos tratado también de profundizar más en los temas. Tratamos siempre de generar nueva información que el país necesita o requiere. Hacemos alianzas con instituciones, con centros de investigación, con instituciones públicas, privadas también, tratando de profundizar y entender qué es lo que está pasando. Entonces ya no nos quedamos solo en esa fotografía, que efectivamente tenemos más de 20 años de tener la fotografía anual, sino que estamos tratando también de profundizar, analizar más y también avanzar, hacer prospección, qué se espera, por ejemplo, en los próximos años que pasen algunos temas con base en lo que ya hemos observado en los últimos años. Y tal vez bien importante es que todos los resultados del informe y más allá, ¿verdad? O sea, el documento como tal, tanto en su versión completa como en su versión resumen y todos los documentos que lo acompañan, siempre están disponibles para la población en el sitio web que ustedes tienen. Sí, nosotros tenemos en la página los capítulos del documento, bueno, hay un documento publicado completo, pero también estamos incursionando hace algunos años, poquito a poco, digamos, en otras formas de presentar la información. Ahora tenemos pequeños videos, infografías, están las ponencias, que son las investigaciones de base con las que hacemos los informes disponibles también, que es una bibliografía bastante grande cada año y además que ya en el tiempo acumuladamente permite ver cómo ha evolucionado algunos temas con mucho cuidado. El informe completo, las presentaciones que utilizamos está también ahí, los contactos también del programa para que la gente que quiere incursionar o profundizar en algunos temas pueda aprovechar más los datos que solamente en el libro, ¿verdad? Igual también hacemos el esfuerzo de divulgación prácticamente donde nos llaman, vamos nosotros a presentar el informe para que la gente, las organizaciones sociales, cámaras empresariales, gobierno, etcétera, puedan conocer también un poco resumidamente cuáles son los hallazgos del informe. Y hay que agregar ahí, perdón, tal vez, que también hemos incursionado en pequeñas cápsulas informativas en redes sociales, ¿verdad? En Facebook, en Twitter. Muy útiles. Y videos en el canal de YouTube, de manera que hay diferentes opciones de ir captando un poquito lo que dice el informe, ¿no? Yo a lo largo de mi vida profesional siempre le he seguido el pulso al informe porque me parece un gran aporte tanto para el país como para el trabajo profesional en las diferentes áreas. Me llama la atención, y ustedes también lo mencionan en el último informe, un llamado de atención que se hace sobre que en los últimos 5 años se alerta sobre la severidad de los problemas que amenazan la sostenibilidad del desarrollo humano del país. E incluso se hace un llamado fuerte a prestar atención a las alertas que tenemos ahora sobre esta situación. ¿Qué los motivó a ustedes a hacer ese llamado de atención? Sí, yo diría que después de tener estos análisis todos los años, lo que uno ve es que el país, digamos, ha tenido logros importantes, pero esos logros se están contrarrestando con un serio problema que tenemos, o varios problemas, pero uno que es muy importante, que es el tema de la desigualdad. Entonces, de cierta forma, cuando uno hace los análisis, se encuentra con que hay muy pocos cambios, tal vez de un año a otro. Y de ahí es donde reiteramos esas señales de alerta.
porque cuando ya uno ve digamos, por ejemplo, cuando uno ve las valoraciones de los últimos 5 años, se ve que cada año estamos reiterando, se está profundizando y son pocos los avances que tenemos en mejorar esos logros, entonces, o esos desafíos. Entonces, creo que el llamado es hacia prestarle más atención y a tomar acciones, porque creo que lo que tenemos muy claro son esos problemas, pero por otro lado, cuando ya uno ve qué se está haciendo para cambiar esa realidad, es donde vemos que ahí está el mayor desafío. Exactamente, como dice Natalia, el Estado de la Nación con los años acumulados ha atestiguado una época muy particular de la historia, y quizá el hecho de que los últimos informes han sido informes duros, ¿verdad? Que a veces no siempre es bien tomado también por la gente, son informes duros con la realidad nacional, no particularmente con un gobierno, con otro, por ejemplo, o con un grupo en particular, sino con la realidad nacional, tiene un poco que ver con la lectura de largo plazo que ha logrado acumular el informe. Cuando uno observa la Costa Rica de hace algunas décadas, después de la Guerra Civil, por ejemplo, durante 30 años, el salto en desarrollo humano que el país da es muy significativo. Eso lo pudimos analizar muy bien en el informe 20, que hizo una lectura, digamos, de largo plazo. Por ejemplo, la mitad de los hogares eran pobres, eso pasó a un 20%. Y hoy, 30 años después de eso, después de la crisis de los 80, digamos, más de 20 años después, estamos en ese mismo 20% de hogares en pobreza. Es decir, que hay algo significativamente marcado, por lo cual una sociedad a puro café y banano, muy básica, muy sencilla, había pegado un salto muy grande en desarrollo humano, y ahora tenemos algunas décadas en las que el país se modernizó, ha crecido, se ha diversificado su economía, ha cambiado su estructura productiva, ha crecido su población, ha cambiado su composición, se han creado instituciones, pero el avance en desarrollo humano es insuficiente. Y por eso creo que este informe, y ya los últimos 4 o 5 han venido llamando la atención sobre la necesidad de parar, digamos, ese rezago que puede ser acumulado y llevarnos a una Costa Rica de un futuro cercano, más preocupada por ver cómo rescata los logros del pasado que por dar los avances que debería estar dando en una sociedad que cambia, que crece y que tiene nuevas necesidades también, ¿no? Eso nos lleva, Maribel, a un concepto que usted mencionaba y que lo retoma el último informe, que es el de sostenibilidad. Sí. El gran tema aquí, como dice Leonardo, es que entre 1950 y 1980, los motores del desarrollo de este país iban a full. Uno podría decir que íbamos a 100 kilómetros por hora, si pudiéramos usar la comparación. Entre 1980 y 1990 y un poquito más, esos motores del desarrollo bajaron muchísimo la velocidad, digamos que a 50 kilómetros por hora. Entonces, la gran discusión que ocurrió, o la gran discusión y los grandes cambios que ocurrieron en este país a partir de 1990, plantearon cómo resolver esos rezagos, ¿verdad?, de los que hablaban. Y hoy, 2015, 2016, la gran discusión es, hemos logrado salir de algunos de estos rezagos. Por ejemplo, resolvimos los problemas de la inversión social pública que habíamos cortado durante los 80. Hoy estamos invirtiendo otra vez más en la gente y por primera vez logramos alcanzar los niveles de inversión social pública que teníamos antes de la crisis de los 80. Pero la pregunta hoy es, ¿cómo hacemos que esa inversión social pública, es decir, el dinero que le damos a la gente en salud, en educación, por ejemplo, sea sostenible en el largo plazo? Esa es una de las tantas preguntas que intentaremos resolver en este programa en la medida de lo posible, así que vamos a ir a una pausa, pero quédese con nosotros que ya volvemos. La Escuela de Música anuncia la apertura de la primera promoción de la Maestría en Música, con énfasis en piano, para adquirir un mayor dominio técnico y madurez interpretativa en la ejecución de este instrumento. Dirección coral, para profundizar conocimientos en repertorio y técnica vocal. Y educación musical, para los docentes que deseen actualizarse en el manejo de nuevas técnicas didácticas que potencien la creatividad de sus estudiantes. Recepción de solicitudes hasta el 16 de mayo de 2016. Pruebas de admisión del 30 de mayo al 3 de junio. Busque más información en cidea.una.ac.cr o llame al 2277-3389.
En el marco de las actividades de la UNA por la Madre Tierra, la Escuela de Medicina Veterinaria, la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, el Centro Internacional de Política Económica, el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales y la Escuela de Informática de la Universidad Nacional le invitan a la 8ª Feria de la Salud, Calidad de Vida y Tecnología 2016, que se realizará el sábado 23 de abril de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional en Lagunilla de Heredia. Para mayor información, comuníquese al teléfono 2562-9235 o visite la página www.facebook.com/Feria Salud UNA. Continúa usted en Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de cómo está el país, cuál es la situación del país con base en el último informe del programa Estado de la Nación. El informe siempre toca variedad de temas y hay uno que me llamó poderosamente la atención porque no solo es uno que se ha mencionado a lo largo de muchos informes, sino que en las últimas encuestas del Instituto de Estudios en Población de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica indican que la gente tiene una preocupación central en este momento que tiene que ver con la situación económica del país, pero particularmente con el tema del empleo. Y ustedes en estos temas hicieron un análisis muy particular, haciendo un llamado de atención fuerte en el sentido de que hay cosas que ya, como dicen popularmente, ya no se aguanta más, o sea, hay que tomar decisiones importantes en esta materia. Sí, tal vez para ponerlo en contexto, nosotros en materia social hace varios años venimos diciendo que la pobreza está estancada en alrededor de un 20% de los hogares. Entonces, para tratar de entender qué es lo que está pasando, por qué es que uno dice que la política social no está teniendo un efecto para mover esos índices de pobreza, entró el factor empleo. Ahí en el tema de los ingresos de los hogares, más del 80% de los hogares obtienen ingresos a través del mercado laboral y ahí es donde el mercado de trabajo se vuelve en un factor relevante en todo, digamos, el tema del bienestar de las personas. Para ponerlo en un contexto de mediano y largo plazo, por ejemplo, en los 90s y a principios del 2000, la tasa de desempleo del país fluctúa entre un 4 y un 6% de la población económicamente activa. O sea, no era un problema serio el tema del desempleo. Teníamos ahí algunos, y además era un país que ofrecía en general un mayor dinamismo del empleo formal, del empleo de calidad, digamos, que respetaba las garantías. Eso no es la realidad ahora. El problema se empezó a agravar sobre todo a raíz de la crisis del 2008-2009, donde las tasas de desempleo nos aumentaron alrededor de entre un 7 a un 10%. Entonces, actualmente tenemos casi 1 de cada 10 personas que está desempleada, digamos, de la población económicamente activa. Y eso es un factor que la gente lo está sintiendo. Y no solo tenemos un problema de desempleo, sino también tenemos un problema de calidad del empleo que estamos generando. Tenemos empleo informal, tenemos incumplimiento de garantías laborales, incumplimiento del salario mínimo. Entonces, de ahí que el tema del empleo se volvió en un factor relevante. Y en este último informe, en el 21º, tratamos de hacerle un zoom a ver qué está pasando con el empleo. Entonces, ahí, en general, una de las conclusiones más importantes es que tenemos que generar una política de empleo de manera que, o sea, no es un problema que el mercado va a solucionar por sí solo. Y a esto me refiero a que tenemos que, por un lado, el tema del demográfico es importante. Estamos agotando, digamos, estamos llegando como a la etapa final de lo que es el bono demográfico, que es una etapa donde tenemos mucha población en edad activa, o sea, entre los 15 y 64 años. Cada vez el país está creciendo menos, estamos llegando hacia un envejecimiento de la población, por lo que en los próximos años vamos a tener una menor incorporación de gente al mercado de trabajo. De ahí que fortalecer, por ejemplo, la inserción femenina es clave dentro de este esquema. Por ejemplo, la tasa de participación masculina, o sea, la incorporación de los hombres al mercado laboral está como en su frontera máxima, pero en las mujeres tenemos todavía un potencial para mejorar. O sea, en las mujeres participan alrededor entre 4 o 5 mujeres que están en edad de trabajar
o sea, se incorpora al mercado de trabajo. Entonces tenemos que generar políticas, por ejemplo, para mejorar y para incentivar el empleo femenino. ¿Qué es el problema que tenemos? Que las mujeres en general son las que más se enfrentan a problemas de empleo. Las tasas de desempleo femeninas son casi 4 o 5 puntos porcentuales mayores que las de los hombres. Además, se enfrentan a mayores problemas para encontrar, por ejemplo, un empleo que se adecue a sus condiciones, al tema de los horarios. Además, tienen muchas responsabilidades de cuidado, trabajo no remunerado, y eso también les impide o genera barreras. Y además, como el mercado de trabajo no está generando las oportunidades, entonces muchas de ellas valoran, digamos, que el salario que van a estar recibiendo en el mercado de trabajo no compensa, digamos, como el costo de oportunidad de solventar esos otros. Entonces, el tema del empleo femenino es un factor clave. Por otro lado, también hicimos, y tal vez ahí Leonardo también puede, digamos, aportar, en el tema hicimos una prospección del empleo, de qué se esperaría, digamos, que sucediera en los próximos años si se mantienen, digamos, las tendencias que hemos tenido, digamos, recientes. Y ahí el tema es importante porque el empleo siempre va a estar por debajo, va a crecer menos que la producción. ¿Qué significa esto? Que necesitamos tener una economía más dinámica, que genere, digamos, más crecimiento para que eso se traduzca en empleo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los sectores más dinámicos, los que están generando más crecimiento económico, no necesariamente son los que están generando más empleo. Entonces ahí tenemos como una desvinculación entre el dinamismo de la economía y el empleo o las oportunidades para la gente. Sí, sobre este tema Una Mirada conversó con el presidente de la Unión de Cámaras Costarricenses, Ronald Jiménez, quien comentó que el sector empresarial tiene más confianza en la economía del país y en el gobierno, pero que tiene que traducirse en acciones que lleven a la creación de nuevos empleos a lo largo del año. Para finales del año 2014, el presidente accedió a una propuesta de crear un Consejo Presidencial de Competitividad, formado por él, sus 2 vicepresidentes, ministro de la Presidencia y 3 representantes de UCAEP, donde más o menos cada mes empezamos a reunirnos, ya para finales del 2014, y para principios del 2015, y completando precisamente su primer año de gestión, empezamos a seguir que hay algunos cambios. Primeramente, hubo cambios en el gabinete, como todos recordaremos, que nos parecieron positivos en ese momento y eran parte precisamente algunos de ellos de las señales confusas. Posteriormente la comunicación era mejor, teníamos un foro donde podíamos llegar con temas específicos donde el señor presidente y a partir de ahí empezar a llamar ministros y empezar a hablar del tema de energía con el MINAE, del tema de trámites en el MEIC, del tema de empleo en el Ministerio, obviamente, de Trabajo. Y así hemos venido muy lentamente desarrollando una mejor confianza. Los problemas todavía se mantienen, pero la comunicación mejora y al mejorar la comunicación, la confianza mejora y si hay confianza hay inversión y por eso creo que eso logró frenar, no lo hemos mejorado, pero por lo menos frenar la tendencia del crecimiento del desempleo. Siempre sobre el tema del desempleo hay un elemento clave que ustedes también lo mencionan en el informe como una preocupación. La población desempleada es en buena parte gente joven, ¿verdad?, en edad productiva y no tiene necesariamente la educación que se requiere para llenar las plazas de empleo que se están creando. De hecho, algunos análisis que ha hecho la Escuela de Economía de la Universidad Nacional ha hecho un llamado de atención en el sentido de que buena parte de esta gente que está desempleada ni siquiera tiene secundaria completa. Entonces, ¿verdad?, tenemos ahí como un círculo que involucra muchos otros factores que van más allá de la mera actividad económica. Sí, bueno, así y tal como se decía en la entrevista y lo que usted está diciendo, el asunto del empleo, aparte, por supuesto, el requerimiento de políticas de empleo, que es algo en lo que el país ha carecido, hay problemas estructurales de fondo que son lentos de resolver y complejos de resolver y que van a requerir políticas que van a tener más impactos en mediano y largo plazo. Pero cuando pasa esta paradoja que mencionaba el entrevistado, de que estamos en una economía que crece, no estamos creciendo muchísimo, pero estamos con un crecimiento moderado ya después de la crisis recuperado, pero con los niveles de desempleo que teníamos
en la crisis de los 80, ¿verdad? Nada más que con esa gran diferencia. Ahí estábamos en una crisis, hoy tenemos niveles de desempleo similares. Entonces nosotros también analizamos a fondo varios asuntos estructurales que impiden que el tema del empleo se resuelva fácilmente. Uno de ellos es esto que hablamos, los perfiles de dónde se consigue el empleo y a quién emplean los diferentes sectores. Por ejemplo, si ustedes, una de la gran parte de gente que busca trabajo en este momento, que es un hombre joven, sea rural, sea urbano, pero sin capacitación, digamos. Esos hombres jóvenes son empleados en dos sectores particularmente, la industria tradicional y la agricultura. Ahí está el 25% del empleo del país. Pero esos son precisamente los sectores que no están creciendo. Ahí no se están generando nuevos empleos de una manera arrasadora que haya absorber, digamos, a esta población. Es decir, si usted tiene el perfil de ser un hombre joven no calificado, tanto en la zona rural como urbana en este momento, que además es una cantidad de gente que entra a la fuerza de trabajo con mucha regularidad, no va a encontrar fácilmente en sectores crecientes de empleo su trabajo, porque los sectores que crecen, digamos, o que absorben más cantidad de trabajo, son sectores que requieren capacitación, que requieren segundo idioma o otras características también. Y en eso se nos ha caído un poco aquella fortaleza que creíamos de nosotros mismos. Hace 2 años lo mencionábamos como uno de los mitos del desarrollo nacional, que es que éramos una población muy capacitada y que por eso también de pronto era muy fácil ubicarse, ¿no? Eso no es tan fácil ahora, creo que 7 de cada 10 desempleados no tienen secundaria completa, casi el 60%, 56% de la población adulta de este país no tiene secundaria completa. Y aunque ese promedio ha mejorado, va a ser muy difícil que mejore mucho, porque hay un gran grueso de población, como decía Natalia, nuestro bono demográfico, de gente en edad de trabajar que ya no va a volver a capacitarse, sino que está ganándose de los frijoles, digamos, como puede. Ese es un problema estructural, que hay una gran cantidad de población con un perfil que no da para ser contratado en sectores que sean más dinámicos de la economía. Y por otro lado, también la mayoría del empleo de este país está concentrado en sectores que no se multiplican mucho, no son multiplicadores de empleo, son sectores, nosotros llamamos sectores estratégicos según una calificación, que son sectores que venden cosas, digamos, son muy primarios, pero no son demandantes de insumos. Los sectores que nosotros llamamos clave, donde un empleo más significa empleos atrás y empleos adelante, son sectores que compran y venden insumos, digamos, solamente son un 15% del empleo de este país. Es decir, que en los sectores de la economía que significarían reproducir el trabajo, ¿verdad? Que esté activo un sector que implica que otros sectores tengan más trabajo, más producción, ahí estamos muy débiles todavía. En realidad, más de la mitad del empleo de este país está todavía en sectores muy primarios que no multiplican mucho en trabajo. Entonces ahí tenemos otro segundo problema estructural. Vea, Maribel, que como decía el entrevistado y comentaban Natalia y Leonardo, esto pasa por esfuerzos conjuntos. Es decir, resolver el tema del empleo no es competencia única del sector privado, ni tampoco es competencia única del gobierno o del sector público. Es un tema de sociedad, sobre todo considerando, como decía Leonardo, que alrededor de 6 personas de cada 10 que hoy están buscando empleo, 6 de cada 10 no han terminado el colegio. Entonces uno dice, ok, ¿cuáles son las opciones que tienen? Y ya sabemos que son muy pocas. Una política de empleo requiere algo que decía el representante de las cámaras, una muy buena comunicación entre sectores públicos, sectores privados y la coordinación de esfuerzos. Y desde ese punto de vista, pareciera que se están planteando, digamos, algunas acciones en ese sentido. Y quiero recalcar eso porque es muy común achacar o a un sector o al otro la responsabilidad del desempleo. Y esto es un tema de sociedad. Apelando otra vez a lo que hablábamos anteriormente, es un tema de sostenibilidad de país en el largo plazo. Todos nos beneficiamos reduciendo el desempleo, ¿verdad? Sí, precisamente siguiendo sobre este mismo tema que nos encadena con otro, el del ordenamiento territorial, el académico en planificación social Fabricio Vargas explicó que las acciones afirmativas en función de ordenamiento territorial podrían potenciar la creación de microempresas, encadenamientos productivos y más empleos. En realidad el tema de ordenamiento territorial tiene un impacto desde el punto de vista de las actividades productivas que genera una economía. Recordemos que todo lo que es el tema de la planificación urbana
su efecto inmediato lo vamos a encontrar en aquellas actividades que no solo propicien más y mejores empleos, sino que también de calidad. Cuando no encontramos elementos de esa planificación urbana que potencie esas actividades, lo que estamos creando es, podríamos decir, actividades que no generen efectos marginales positivos en la economía. Y si hoy en día hablamos del tema de encadenamientos productivos, de las pymes y de toda esta actividad potencial que hay a nivel de Costa Rica, el gobierno o el Estado, más bien a través del gobierno, debería generar políticas públicas que permitan potenciar, generar toda esa amplia gama de actividades de una manera equitativamente bien repartidas. ¿Por qué? Porque somos un país no solo con microclimas, sino con diferentes capacidades a nivel de las regiones. ¿Qué es lo que debería ser lo más óptimo? Bueno, que cada región y que cada localidad pues desarrolle sus actividades principales que generen mayor valor agregado. Vea que aquí hay un tema de valor agregado y que hay un análisis que se debe hacer, no solo de cuáles son las actividades más importantes y principales que deberían de hacer, sino la especialización por región, por localidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a encontrar no solo actividades que ya están desarrollándose, sino que también podemos encontrar otras que posiblemente están ahí, que están, podríamos decir, dormidas, que pueden potenciar el crecimiento económico. Tiene mucha relación, ¿verdad?, el tema económico y de empleo con este tema que nos menciona el especialista en planificación sobre, bueno, tenemos que de alguna forma descentralizar al país. El informe del Estado de la Nación a lo largo de los años también ha hecho un llamado de atención en ese sentido, ¿verdad?, que Costa Rica es muy valle centralista, o sea, todo gira en torno al Valle Central, todo el mundo quiere estar en el Valle Central y las regiones pues no se han desarrollado con el potencial que podrían tener. Sí, bueno, hay por supuesto diferencias regionales en el país que se dan en todos los ámbitos, ¿verdad? En el plano social, en el plano económico, productivo, del acceso a servicios, del empleo también, ¿no?, y de muchas cosas. Pero en torno a lo que él plantea, la actividad económica y para hablar un poco del ordenamiento territorial, hay una relación que es efectivamente muy clara y sobre la que el país llegó tarde, y eso tiene efectos, tiene costos de todo tipo, entre ellos estas diferencias regionales y también costos económicos, costos ambientales, que es que cuando una sociedad decide ordenar su territorio se obliga a cosas muy positivas. Una es conocer su territorio, levantar información, saber qué es lo que tienen las diferentes regiones en cada parte, dónde están sus recursos naturales, dónde está su potencial productivo, dónde está la población, cuál es la mejor manera de mover población trabajadora de sus residencias a sus trabajos. Hay una gran cantidad de elementos que tiene que conocer. Y segundo, plantear, ojalá de maneras participativas e informadas, un esquema de desarrollo local o regional en cada zona que responda a criterios políticos, sociales y económicos que permitan, digamos, un mejor desarrollo humano y una mayor sostenibilidad en ese territorio. Eso es básicamente hacer ordenamiento territorial y efectivamente tiene estas consecuencias en cuál es el tipo de empleo y de producción que se impulsa, pero también en cómo se generan los asentamientos humanos, cómo se cuidan los recursos, los acuíferos, las zonas de recarga, el bosque, etc. El país en ese sentido hizo una cosa muy bien, que fue plantear áreas protegidas, crear una agenda de conservación, que es una forma de ordenamiento del territorio, y la cuarta parte de este territorio está protegido bajo algún esquema. Fuera de ese territorio no hizo nunca ordenamiento territorial, y nosotros analizamos particularmente en este caso la gran área metropolitana durante los últimos 30 años, porque no podíamos hacer un análisis de todo el país en un solo informe, y la principal conclusión es que en estas 3 décadas el país tuvo un crecimiento urbano desordenado, exponencial, extendido además horizontal, que fue llenando espacios vacíos y ampliando sus espacios sin ninguna planificación. Esa es la parte más importante, sin que mediara, digamos, una intencionalidad que permitiera resolver los problemas que ese crecimiento iba a generar después. Y hoy estamos pagando algunas consecuencias de eso,
costos económicos altos, por ejemplo, por el congestionamiento de las vías y el precio que eso tiene para el país, que se ha estimado alto, un 2% del Producto Interno Bruto, por ejemplo, la contaminación del aire, la generación de gases de efecto invernadero, hemos cubierto la mayor cantidad de zonas de recarga acuífera, el Valle Central, bajo grandes moles de cemento, por ejemplo, y hemos tenido un problema sin resolver gigantesco, que es la ubicación de poblaciones sin grandes criterios, que también tiene costos para transportarse, para movilizarse y para el riesgo de desastre también, porque hemos tenido población, sobre todo con diferencias socioeconómicas, en zonas de mayor riesgo, donde hay mayor número de desastres por una alta concentración en malas condiciones. Entonces sí, digamos, no hacer ordenamiento tiene costos en una gran cantidad de temas y eso es precisamente lo que no hicimos. A pesar de algunos esfuerzos en los años 80 para establecer algunas normas, todas esas normas, digamos, nos las saltamos un poco con garrocha y el crecimiento urbano realmente respondió más al mercado inmobiliario que a otra cosa, y eso ha tenido grandes impactos para el país. Aquí yo quisiera agregar que en tema de ordenamiento territorial en este país en los últimos 30 años ocurrió un fenómeno bien interesante que incluso pudo haber pasado desapercibido para mucha gente, y es que la tenencia de la tierra, el uso de los recursos y dónde vivimos aquí en el gran área metropolitana ha estado definido por las fuerzas del mercado, no por el Estado. Sí. ¿Qué significa esto? Y por lo que cada quien quiere hacer también. Y puede pagar, Sí. que es peor. Sí. Porque entonces, la distribución de la tierra, cuando uno va a ver quién vive, dónde vive la gente, de acuerdo con su ingreso, por supuesto, los mejores terrenos, las mejores tierras, son más caras y ahí vive la gente con mayor poder adquisitivo. En cambio, los terrenos más baratos son las zonas, además, de alto impacto de desastres, sobre todo en invierno, que es donde vive la gente más vulnerable y pobre, cerca de los ríos o las cuencas, por ejemplo, o cerca de zonas de deslizamiento de terrenos. Entonces vean que en una sociedad, en una ciudad, en una metrópoli realmente, el Estado debe tener una participación activa para ordenar cómo la gente se distribuye en el territorio. Y aquí el Estado ha estado ausente, a pesar de que sí hemos planificado. En los 80 hicimos un plan de planificación, valga la redundancia, del gran área metropolitana. Y uno ve ahí, por ejemplo, muy rápidamente, cómo se iban a distribuir las zonas industriales en este país, en la zona central. Y uno ve que estaban bien ordenaditas las zonas industriales, ¿verdad?, colocadas en todo el gran área metropolitana, en el plan de 1982. Cuando fuimos a ver qué fue lo que ocurrió, nos dimos cuenta que nada de eso se respetó y las zonas industriales están dispersas por toda la gran área metropolitana. Por eso es que los flujos de personas son tan desordenados. La gente desamparados tiene que cruzar por todo el centro de San José para llegar a la zona industrial en Heredia y viceversa. Entonces todos nos topamos aquí en el centro de San José y cada quien va después para su lugar de trabajo. A las 5 de la tarde, 6 de la tarde, todos nos devolvemos, nos topamos otra vez en San José, nos saludamos y vamos para nuestras casas. Eso ha ocurrido porque el Estado no ha tenido una política activa de ordenamiento. Y por supuesto hoy estamos viendo los grandes problemas de ello, ¿verdad?, en el día a día. Sí, es de las muchas cosas que tenemos pendientes y que tenemos que empezar a hacer algo. Vamos a seguir analizando el informe del Estado de la Nación aquí en Una Mirada. Vamos a una pausa, quédese con nosotros que ya volvemos. La Escuela de Música anuncia la apertura de la primera promoción de la Maestría en Música, con énfasis en piano, para adquirir un mayor dominio técnico y madurez interpretativa en la ejecución de este instrumento. Dirección coral, para profundizar conocimientos en repertorio y técnica vocal. Y educación musical, para los docentes que deseen actualizarse en el manejo de nuevas técnicas didácticas que potencien la creatividad de sus estudiantes. Recepción de solicitudes hasta el 16 de mayo de 2016. Pruebas de admisión del 30 de mayo al 3 de junio. Busque más información en cidea.una.ac.cr o llame al 2277-3389.
En el marco de las actividades de la UNA por la Madre Tierra, la Escuela de Medicina Veterinaria, la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, el Centro Internacional de Política Económica, el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales y la Escuela de Informática de la Universidad Nacional le invitan a la 8ª Feria de la Salud, Calidad de Vida y Tecnología 2016, que se realizará el sábado 23 de abril de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional en Lagunilla de Heredia. Para mayor información, comuníquese al teléfono 2562-9235 o visite la página www.facebook.com/Feria Salud UNA. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con un balance del último informe del Programa de Estado de la Nación sobre la situación del país. De todo lo que hemos hablado y de lo que pude leer del informe, a mí me llamó poderosamente la atención que ustedes hacen una llamada importante en torno a la necesidad de tomar decisiones. Incluso se habla de que estamos en un momento difícil en el que hay una erosión de la sostenibilidad económica, social y ambiental del país y también un importante entrabamiento político, al tiempo que hay fuertes tensiones sociales y políticas y hasta algunas situaciones que ya tienen tinte de conflicto, ¿verdad? Que ya empiezan a interesarnos pues, más a todos y todas. Sobre ese tema, pues nosotros le preguntamos al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, para quien la situación económica del país es de las mejores de los últimos años y que espera que los costarricenses empiecen a sentir el prometido cambio muy pronto. La materialización de un cambio, la gente piensa que es un asunto que puede suceder de un día para otro. En un Estado democrático las cosas no suceden así, los cambios se hacen de forma paulatina. Este gobierno ha venido haciendo cambios en el sistema institucional, hemos venido atendiendo más cercanamente a la gente, es un gobierno que se traslada a las comunidades, que tiene un acercamiento directo con las personas y en ese sentido digamos que hemos cambiado muchísimo la forma de hacer las cosas. Ahora, la gente espera resultados que pueda, digamos, ver. La situación económica es buena en el sentido de que hay el mejor crecimiento económico de los últimos 4 o 5 años, tenemos también una inflación prácticamente cero, ¿verdad? Con unas condiciones de precios de combustible no vistas desde hace de verdad muchísimos años, ¿verdad? Con rebajas constantes en el precio de los combustibles y esto pronto tendrá que verse reflejado en tarifas, reflejado en costos de producción y por lo tanto en precios al consumidor. Y el desempleo ha venido bajando, o sea, cada vez hay más gente empleada por el crecimiento económico y las perspectivas de crecimiento económico son este año más buenas que las del año anterior, podemos augurar una mayor reducción del desempleo. ¿Cómo podemos entonces evaluar el desempeño del actual gobierno que está llegando pues, a la mitad de su gestión de cara a esas urgencias que evidencia el último informe del Estado de la Nación? Sí, yo lo pondría en un contexto un poco más amplio, en el sentido de que nosotros decimos de que efectivamente el país está teniendo un crecimiento económico moderado, pero ese crecimiento económico no se está traduciendo en bienestar para la gente, no se está traduciendo en empleo, tenemos una estabilidad de precios, pero tampoco está impactando de manera positiva el bienestar de las personas, no está mejorando grandemente el poder adquisitivo, tenemos los salarios estancados. Entonces, decimos que hay como un desenganche entre esa estabilidad económica, que sí es cierto, pero tenemos problemas sobre todo en la solvencia y en las oportunidades de ese crecimiento, de ese desarrollo económico.
Tenemos problemas, por ejemplo, en el crecimiento del déficit fiscal, que ese es uno de los grandes problemas que no hemos logrado resolver. Entonces tenemos un problema sobre todo en la toma de decisiones. Creo que lo sabemos que tenemos que tratar de traducir ese crecimiento en bienestar, pero no se está tomando. Digamos, el país en el pasado lo hizo, tenemos un sistema de bienestar social que beneficia a la gente, donde tenemos, pero no hemos dado ese paso siguiente, sobre todo pensando en los próximos años. Es un país que cambió. Nosotros decíamos hace algunos años que en los últimos 20 años es un país que se hizo efectivamente más urbano, creció la población, cambiaron las estructuras de los hogares, ahora tenemos más jefaturas femeninas, pero todos estos cambios no se han reflejado en la política pública y en generar adaptarse a ese cambio. Tenemos ese desacople entre lo que es el dinamismo, los sectores que están generando empleo, que generalmente piden un perfil de gente, digamos, más capacitada, pero lo que tenemos es un país que en general tiene bajo nivel de escolaridad, que no logra mejorar sus índices de educación, que estamos todavía rezagados, y entonces tenemos como ese desacople, porque tenemos entonces como dos velocidades, un país que sí va muy bien, que está generando oportunidades, pero para un grupo reducido de población, mientras que tenemos un grupo amplio de personas, digamos, que no están. Y ahí es donde el sistema político, digamos, tiene su cuota de responsabilidad, claro, principalmente por la inacción, porque no se están tomando decisiones ni desde el gobierno en sí, ni desde la Asamblea Legislativa. Sí, o sea, la clase política no está haciendo su trabajo, como dice la gente del común, ¿verdad? Hay que tomar decisiones y la gente quiere que esas decisiones se tomen, las encuestas así lo demuestran, la gente está dispuesta a que se hable de reforma fiscal y de otros temas, pero desde la perspectiva de que, o sea, que sea en bienestar de todos y no que cierto grupo, sobre todo la clase trabajadora remunerada formal, sea la que siga cargando con el grueso de los impuestos, mientras otros grupos pues no están dando lo que deberían estar dando. Yo quiero dar una pequeña aclaración para llamar a una no confusión que a veces puede suceder cuando hablamos de estos temas, y para darle la palabra a Estefan, que creo que nos puede desarrollar esto con amplitud. Y es que este problema del entrabamiento en la capacidad de tomar decisiones en las diferentes entidades, en los diferentes poderes, no solamente es un problema de ejecutivo, es un problema de legislativo, no solamente un problema de partidos, por ejemplo, o de este gobierno, es un problema que trae raíces atrás y que tiene mucho que ver con los cambios en la composición del sistema de partidos, del sistema de fuerzas en el país y muchas otras cosas. Y en eso es importante entender que nosotros lo que solemos hacer no es la evaluación del gobierno, de decir si el gobierno va mal o no, sino la evaluación del país. Y hemos incursionado cada vez más en ver un poquito más el desempeño del Poder Legislativo, ahora el desempeño del Poder Ejecutivo, pero también la conflictividad social, las acciones colectivas de la gente, los apoyos que tienen, por ejemplo, los gobiernos en determinados momentos de conflicto. Es decir, es una lectura un poco más grande que esa evaluación de gobierno específica, sino más bien de cómo el sistema está en una situación de entrabamiento complejo, y eso me parece importante aclararlo porque a veces delante de ver si se está haciendo bien o está mal, y creo que tiene un poco más que ver con los desafíos estructurales que estamos viviendo para eso. Sí, va más allá del partido de gobierno, sino de toda, ¿verdad?, la fuerza política tomadora de decisiones que son importantes para todos y todas en el país, no solo es responsabilidad de un grupo. Sí, y además existe la tentación muy fácil, sobre todo cuando se hace análisis de la situación del país, a decir si el país está mal o está bien, como si eso resumiera la situación del país, y no es así. Hay cosas en las que estamos muy bien, sí, claro, y hay otras en las que estamos muy mal. Entonces, quienes son gobierno, por ejemplo, van a tender a mostrar la parte más positiva, pero quienes están en oposición van a tender a mostrar la parte más negativa, porque ese es el juego político que existe. Nuestra responsabilidad es mostrar la imagen lo más claro posible. Vean los datos, qué interesantes que son. Si usted agarra los datos del censo del 2000, usted se da cuenta que allá por el 2000, alrededor del 36 de cada 100 personas tenían necesidades básicas insatisfechas. Eso significaba que no tenían acceso a agua, luz, tal vez una vivienda digna, un empleo,
digno. 36 de cada 100 personas más o menos, 36%. 10 años después, en el 2011, las personas con alguna necesidad básica insatisfecha bajó al 25%. Eso significa que en una década mejoramos en desarrollo humano. Uno dice, ok, hemos ido mejorando como sociedad. Hoy nos damos cuenta que estamos creciendo más o menos al 3,5% del Producto Interno Bruto. Nuestro crecimiento promedio ha sido alrededor del 5%. Estamos creciendo, sí, pero más lento de lo que hemos venido haciendo. La inflación está muy baja. Ahora, decía el ministro de la Presidencia, se redujeron los precios del combustible. Todo eso es bueno, ¿verdad? Pero lo que hay que entender es que las necesidades de la sociedad hoy van mucho más allá de estos cambios particulares, que son muy buenos, que son necesarios, pero la gente ocupa empleo. La gente ocupa salir de la pobreza y particularmente de la pobreza extrema. Y para eso se ocupan decisiones políticas rápidas, relevantes y de acuerdo con las necesidades del escenario hoy. Y eso es lo que no está ocurriendo. Y eso nos lleva al punto inicial que Natalia nos mencionaba, de que todo esto no se traduce en una menor desigualdad. Sigue habiendo brechas importantes en esta materia y desgraciadamente los sectores que la sufren son los sectores más necesitados de acciones y decisiones que nos ayuden a sacar adelante a esta población importante del país. Sí, yo creo que además es importante, digamos, el esfuerzo que ha hecho el país por sostener lo que nosotros llamamos la inversión social, que son los programas o todas las políticas, todos los recursos públicos que van destinados a programas sociales, salud, educación. Eso es un error que cometimos en los años 80 y que seguimos pagando con un bajo perfil educativo y con serios problemas, digamos, que se traducen en estos problemas tal vez de empleabilidad de algún sector de la población que no se ajusta, digamos, a esos sectores dinámicos. Entonces, no hemos repetido ese error, creo que hay que sostener esa inversión social, pero además hay que ser más eficientes porque posiblemente no vamos a obtener más recursos públicos o no vamos a poder seguir creciendo de manera sostenida esa inversión. Entonces tenemos que hacer que esa inversión se traduzca en capacidades y oportunidades para la gente y ahí es donde tenemos que convertirla en ser más eficiente y en reducir un poco las brechas que tenemos en esta materia, digamos, de desigualdad. Y ahí las alianzas público-privado son importantes, o sea, no es una tarea que le compete solo al Estado, ¿verdad? Sino también nosotros como ciudadanos tenemos que poner nuestro granito de arena para que eso mejore. Yo quería agregar ahí que para que esto ocurra, se ocupan decisiones en el sistema político a tiempo. Y cuando vamos a ver cómo está funcionando el sistema político, particularmente los partidos políticos en el Congreso, nos damos cuenta que nos enfrentamos a tiempos o a momentos de grandes desafíos. Sí. Porque en este momento el sistema político, particularmente el Congreso, la Asamblea Legislativa, está en un proceso de reconfiguración. ¿Qué quiero decir con esto? Hace 20 años, para resumirlo así, existían dos grandes partidos políticos en este país. Hace 20 años, hace tan solo 20 años. Hoy, en la misma Asamblea Legislativa, tenemos 9 partidos representados. Y es mucho más, y ninguno con mayoría, que esa era la gran diferencia. En los 80s, en los 90, algunos de los partidos, generalmente el partido que estaba en el gobierno, tenía mayoría. Y eso significaba que cuando el presidente se sentaba en la silla presidencial en Zapote, tenía un grupo de proyectos de ley que pasaba al Congreso y como tenía mayoría, se les aprobaba relativamente rápido. Hoy eso ya dejó de existir. Hoy quien sea que llegue a la presidencia en Zapote, no tiene mayoría en el Congreso, va a tener que ponerse a negociar con 9 partidos, con ideologías muy distintas y además a eso hay que agregarle movimientos sociales, la gente está en la calle, sectores empresariales, protestas un día de taxistas, otro día de porteadores y así con otro montón de grupos sociales que están en la calle y eso genera mucha dificultad para la toma de decisiones rápidas. De ahí la importancia que la gente se mantenga informada sobre informes como este que nos da un balance importante año con año de la situación del país y en la medida en que todos y todas participemos, pues podemos tratar de llegar más a esos acuerdos que nos benefician a todos en general, ¿verdad?
Les agradezco mucho su participación. Si ustedes quieren obtener más información sobre los informes del Estado de la Nación, puede ubicarlos en www.estadonacion.or.cr y también en los perfiles Estado Nación que tienen en Twitter, en Facebook y el canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.